debe analizarse ahora la finalidad de cada una de las 4 acciones reales y también la lesión que las habilita. Es decir, para qué se utilizan las acciones reales. Es un punto de estudio que también se lo conoce con el nombre de ámbito de aplicación de las acciones reales. En rigor de verdad, es la designación que se le daba a este punto durante la vigencia del código anterior, del código Vélez, que rigió hasta el año 2015, porque en ese código los artículos no tenían un encabezamiento como sí tienen en el texto vigente. Entonces los doctrinarios lo llamaban así, como ámbito de aplicación. Actualmente se utiliza como título el encabezamiento del artículo 2248, que consagra la utilidad o la finalidad de las 3 primeras acciones, de la reivindicatoria, de la negatoria y de la confesoria. Como los textos legales son bastante ambiguos, son bastante confusos en este tema, para una acabada comprensión, conviene tener en cuenta una premisa fundamental y muy simple, y es que con 4 acciones reales deben tutelarse todos los derechos reales, es decir, los 14, y además deben contemplarse todos los actos lesivos posibles, de modo tal que se logre una estructura, una construcción jurídica que no deje sin protección ni uno solo de los 14 derechos reales y que no contemple ni un solo acto lesivo que habilite el inicio del proceso, puesto que de otra manera no podría decirse que un derecho real es un interés con tutela jurídica o con protección jurídica. Para la exposición voy a compartir una pantalla con el texto de 2 artículos, el del artículo 2248, que consagra la finalidad de las 3 primeras acciones, y luego el del artículo 2266, que consagra la finalidad de la última, es decir, de la acción para deslinde. Y acompañados los artículos con unos gráficos que facilitan su comprensión. Comparto entonces la pantalla y como se observa, en la parte superior, ahora destacado, hay un cuadro de doble entrada. Se llama así porque se puede analizar desde la izquierda, donde están las 3 primeras acciones reales, ahora en la columna destacada, o se puede ingresar desde arriba, donde están los 14 derechos reales. En la columna que ahora se destaca se encuentran 12 derechos reales, que son la mayoría, que son todos los derechos reales que se ejercen por la posesión. Y luego se agrega una columna para el derecho de servidumbre y otra columna para el derecho de hipoteca, de modo que los 14 derechos reales están comprendidos en el cuadro. Como se adelantó el artículo 2248, además de brindarle una designación al tema, se indica en esta norma, analizándolo por cada una de las acciones, de las 3 acciones primeras, y aclarando cuál es la finalidad y qué lesión las habilita. Se comienza entonces por el primer párrafo destinado a la acción reivindicatoria. Dispone lo siguiente: la acción reivindicatoria tiene por finalidad defender la existencia del derecho real que se ejerce por la posesión, ahora destacado. De ahí entonces que la acción reivindicatoria va a tutelar el conjunto de derechos que se encuentran en la primera columna, o sea, la mayoría. Continúa el texto de la norma y establece que esta acción corresponde ante actos que producen el desapoderamiento, también llamado desposesión o despojo. De ahí entonces que en la celda central se indica el acto lesivo. Entonces, la acción reivindicatoria tutela los derechos reales que se ejercen por la posesión. Recuerde al respecto que el artículo 1891
indica que todos los derechos se ejercen por la posesión, salvo dos que son servidumbre e hipoteca. De ahí que la acción reivindicatoria, repito, tutela estos 12 derechos cuando el acto lesivo fuese la desposesión o desapoderamiento. Comúnmente consiste en la usurpación de un inmueble o en el hurto de un objeto mueble. Entonces, el titular del derecho real, para recuperar ese inmueble o ese mueble, debe promover una acción reivindicatoria. Paso al análisis del segundo párrafo, destinado a la acción negatoria, y dispone lo siguiente: la acción negatoria tiene por finalidad defender la libertad del derecho real que se ejerce por la posesión. Nuevamente los que están ubicados en la columna que ahora se destaca. Continúo. Y corresponde ante actos que constituyen una turbación, de ahí que el primer acto lesivo sea la turbación, especialmente dada por la atribución indebida de una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. De ahí entonces que el segundo acto lesivo que habilita la demanda negatoria es la utilización indebida o excesiva del objeto. Se advierte que se han cambiado algunos términos, porque el texto del artículo, del segundo párrafo, alude a la atribución indebida de una servidumbre. Y no está mal, no hay un error, pero los términos inducen al error, porque cuando se utiliza el término servidumbre, automáticamente el intérprete lo relaciona con el derecho de servidumbre, porque la servidumbre es un derecho, pero no debe pasarse por alto que el texto completo alude a la atribución indebida de una servidumbre. Significa esto que no se ha constituido ninguna servidumbre, pero el sujeto autor del acto lesivo se comporta como si fuese titular de una servidumbre, es decir, usurpa una servidumbre. Por eso son preferibles los términos utilización indebida. Tómese, por ejemplo, en este caso, que un sujeto X es titular de dominio de un inmueble edificado, es decir, de una casa. Y cuando se va de vacaciones y cuando regresa, observa que en el techo de su casa se instaló una antena. Una empresa de telefonía, por ejemplo, colocó una antena en el techo de la casa. Nótese que ese acto lesivo, desapoderamiento no es, porque no se produjo el desapoderamiento, el despojo o la desposesión. Tampoco es turbación, porque la turbación son actos tendientes a despojar. Configura entonces el tercer acto lesivo, que es la utilización indebida del inmueble. En el texto legal, repito, se llama atribución indebida de servidumbre. Es así porque la empresa que necesita colocar una antena en el techo de una casa, lo que tiene que hacer es contactar al propietario, pedirle que le constituya un derecho real de servidumbre para colocar la antena, pagarle por eso y entonces colocarla de manera regular. Pero en la hipótesis nada de eso fue efectivamente acaecido, no se hizo. Entonces se configura la atribución indebida de una servidumbre que consiste en utilizar el inmueble para obtener un servicio, en este caso para instalar la antena. Y finalmente, el último de los párrafos que se refiere a la acción confesoria establece lo siguiente: la acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre. Acá sí se refiere al derecho real de servidumbre. Entonces, cuando el derecho de servidumbre es lesionado porque se le impide el ejercicio total o parcialmente, tómese por ejemplo una servidumbre de tránsito por un camino de 4 metros que se puede bloquear en su totalidad, o sea, los 4 metros de ancho, o se puede bloquear solamente 2 metros.
De ahí que la acción confesoria es la única que tutela el derecho real de servidumbre. Continúa el párrafo y se indica que también se utiliza la acción confesoria para tutelar al derecho real cuando el acto lesivo consiste en otro o impedir el ejercicio de otro derecho inherente a la posesión. Estos son los términos. Acá se configura una doble remisión. Primero al artículo 1932 y luego al capítulo 4 que comienza en el artículo 1970. Para mayor claridad, se ha transcrito nuevamente el párrafo en el cuadro que está casi al final de la pantalla y se continúa con las remisiones. Reitero entonces el tercer párrafo. La acción confesoria tiene por finalidad defender la plenitud del derecho real y corresponde ante actos que impiden ejercer una servidumbre u otro derecho inherente a la posesión. Estos son los términos que se utilizan para remitir al artículo 1932, porque fíjese que son los mismos. Derecho inherente a la posesión, y cuando uno lee el artículo 1932, en el encabezamiento se establecen los derechos inherentes a la posesión. Ya producida la primera de las remisiones, debe leerse el 1932 y se observa que dispone lo siguiente: el poseedor y el tenedor tienen derecho a exigir el respeto de los límites impuestos en el capítulo 4 del título 3. Y el capítulo 4 del título 3 configura la segunda remisión, porque es el capítulo 4 que comienza en el artículo 1970 y termina en el artículo 1982 y consagra los límites al dominio. Básicamente, el acto lesivo puede considerarse como molestias, cuando se molesta a el titular de un derecho real sobre un objeto inmueble. Nótese que los artículos más conocidos en el capítulo 4 son, primero, el 1973, referidos a las inmisiones, es decir, cuando en un inmueble lindero o cercano se realizan actividades que generan inmisiones que consisten en ruido, música fuerte, olores, luminosidad, vibraciones, humo, temperatura y cualquier tipo de molestia inmaterial. También en este capítulo 4 se encuentran los artículos 1978 y 1979 que establecen las medidas que deben dejarse desde la línea divisoria para edificar y colocar aberturas, o sea, para las vistas y las luces, que es el nombre que se le da a las ventanas y a los tragaluces. Esto es porque en caso de no respetarse las medidas indicadas, se afecta a la privacidad y a la intimidad del titular del predio lindero. Otra norma conocida que integra el capítulo 4 es el artículo 1982, que establece que no pueden colocarse árboles ni arbustos a una distancia tan próxima a la línea separativa, de modo tal que las hojas, las ramas y las raíces perjudiquen o molesten a el titular del predio lindero o a la misma estructura, porque las raíces pueden llegar a deteriorar los cimientos o la parte edificada. Queda entonces, en definitiva, y como surge más claramente del cuadro, que la acción confesoria tutela los derechos que se ejercen por la posesión, en rigor de verdad todos menos la prenda. La prenda es un derecho real que recae sobre muebles y el capítulo 4 está destinado exclusivamente a inmuebles, con lo cual queda afuera del ámbito de aplicación el derecho de prenda. Pero sí tutela los restantes derechos reales que se ejercen por la posesión, es decir, 11 derechos reales, y como anteriormente se dijo, también la servidumbre, cuando se impide total o parcialmente el ejercicio.
El cuarto párrafo del artículo 2248 está destinado a tutelar el último derecho real que nos falta, que la tenemos a la hipoteca todavía sin tutela. Pero, como se dijo en la premisa fundamental, todo derecho debe estar tutelado. Este párrafo dispone que las acciones reales, es decir, todas las tres hasta el momento, competen también a los titulares del derecho real de hipoteca, en la última columna, sobre los inmuebles cuyos titulares han sido desposeídos o turbados o impedidos de ejercer los derechos inherentes a la posesión. En otros términos, tutela al acreedor hipotecario en todos los casos en que el inmueble pierda valor, se vea afectado, disminuido en su valor venal debido a cualquiera de las lesiones anteriormente contempladas. Por eso es que se repiten las lesiones. Véase que en hipoteca se consagra como lesión el desapoderamiento, que ya había sido consagrado para los derechos que se ejercen en la posesión. Además, en la hipoteca se consagra la turbación y la utilización indebida como actos lesivos habilitantes, que anteriormente también habían sido consagradas estas dos lesiones habilitantes. Y además en la hipoteca se contempla el incumplimiento de las restricciones y el impedimento de ejercicio, es decir, el incumplimiento de las restricciones y el impedimento de ejercicio que se había consagrado para los derechos que se ejercen por la posesión y para la servidumbre, respectivamente. Entonces, nótese que como se adelantó, queda cubierta la premisa fundamental porque los 14 derechos reales están protegidos y todos los actos lesivos posibles están contemplados, de modo tal que siempre se cuenta con alguna acción real para tutelar un derecho real. La ventaja del gráfico, la ventaja del cuadro, es que permite analizarlo al tema de las dos maneras, comenzando por las acciones, tal como está redactado el artículo 2248, es decir, comenzando por la acción reivindicatoria, siguiendo por la acción negatoria y luego por la acción confesoria. Pero también puede analizarse la finalidad de todas las acciones comenzando por el derecho, en otro orden, que a los efectos prácticos es más importante de esta última manera, porque siempre se comienza con la titularidad del derecho, luego se analiza el acto lesivo y luego se determina qué acción promover. Por ejemplo, supóngase que al estudio jurídico del profesional, del abogado, llega un cliente y le comenta que es titular del derecho real de dominio de una casa, que se fue de vacaciones y cuando volvió estaba usurpado. Entonces, el dominio está ubicado en la columna de los derechos que se ejercen por la posesión. El acto lesivo es el desapoderamiento, de donde surge que la acción que debe promoverse es la acción reivindicatoria. Doy otro ejemplo. Supóngase que el estudio llega a un usufructuario que dice que ha sido turbado, que está siendo turbado, es decir, que lo pretenden despojar. El usufructo se ubica en la columna de los derechos que se ejercen por la posesión. El acto lesivo, que es la turbación, está en la casilla que ahora se destaca y por lo tanto debe tutelarse con la acción negatoria. Otro ejemplo puede tomarse por caso el titular del derecho real de habitación, que es un derecho que también se ejerce por la posesión. Y le informa al profesional que en el predio lindero colocaron una industria que genera humo fuerte, con olor y que además es tóxico. Es decir, que se incumple con el artículo 1973. En esa hipótesis, partiendo del derecho real de habitación y llegando hasta el acto lesivo que se produce, se llega a la conclusión que la acción que debe promoverse es la acción confesoria. Tratándose de la servidumbre es más simple porque el
único acto lesivo posible es el impedimento total o parcial del ejercicio, con lo cual siempre se tutela con la acción confesoria. Y tratándose del titular del derecho real de hipoteca, generalmente los bancos, que son acreedores hipotecarios, es decir, para el abogado del banco que tiene que tutelar el derecho de hipoteca, tendrá que analizar si en el inmueble que es objeto de su derecho, es decir, en el inmueble hipotecado se produjo el desapoderamiento, la turbación o la utilización indebida, o si está afectado porque en el predio lindero se incumple los límites o se le impiden el ejercicio de la servidumbre cuando ese predio es un inmueble dominante. Y dependiendo del acto lesivo, en el primer caso promoverá la acción reivindicatoria, segunda y tercera lesión promoverá la acción negatoria, cuarta y quinta da lugar a la acción confesoria. Como regla de aprendizaje, puede observarse que las acciones están ordenadas de manera decreciente en cuanto a la gravedad. Esto es importante porque ayuda a comprenderlo y por lo tanto a asimilarlo, a incorporarlo. Fíjense que la lesión más grave es el desapoderamiento, es decir, la pérdida de la posesión, y se tutela con la acción reivindicatoria. Luego la lesión que sigue es la turbación, que consiste en actos tendientes a despojar. Es menos grave que el despojo, porque no se produjo el resultado y se tutela con la acción negatoria. La lesión que resulta aún menos grave es la utilización indebida, porque en el ejemplo de la colocación de una antena en el techo de una casa o de un cartel publicitario en un lote, es claro que no se configura el desapoderamiento, porque no existe el despojo. Tampoco turbación, porque no son actos tendientes a despojar, simplemente se obtiene un servicio, una utilidad del inmueble y corresponde la acción negatoria. Y el incumplimiento menos grave, siempre visto desde la óptica del derecho real, es el incumplimiento de las restricciones, porque cuando se incumplen las restricciones, ni siquiera existe un contacto físico con el inmueble lesionado, sino que existe un vecino que en su predio genera ruido, olores, luminosidad, vibraciones, y son esas inmisiones o los árboles plantados en el predio lindero o las ventanas demasiado cerca de la línea separativa son las que afectan, por supuesto, a los titulares que viven en ese inmueble. Queda entonces explicada la finalidad de las tres acciones reales que se ubican en primer lugar, es decir, reivindicatoria, negatoria y confesoria. Y solo resta analizar la finalidad de la acción para deslinde, consagrada en el artículo 2266, que dispone lo siguiente: cuando existe estado de incertidumbre acerca del lugar exacto por donde debe pasar la línea divisoria entre inmuebles contiguos, la acción de deslinde permite fijarla de manera cierta y demarcar el límite en el terreno. Nótese que el antecedente de hecho que habilita la acción para deslinde ni siquiera es un acto lesivo, sino que se conoce con el nombre de estado de incertidumbre. Por estado de incertidumbre debe entenderse el desconocimiento de ambos titulares, de los titulares de inmuebles linderos, el desconocimiento del lugar por donde pasa la línea separativa. Es decir, que ni uno ni otro saben a dónde se encuentra en el terreno, en el sentido físico, el límite de los predios. Ni siquiera configura un conflicto de derecho, porque ambas partes, en esta hipótesis, se reconocen sus derechos. Como si yo soy propietario de un campo de 100 hectáreas y mi vecino es propietario de otro campo de 150 hectáreas. Yo reconozco su derecho y él reconoce el mío, pero los reconocemos en la abstracción de los títulos y de los planos, pero no sabemos en el terreno a dónde se encuentra esa línea separativa. Entonces, cualquiera de los dos propietarios
o ambos conjuntamente pueden iniciar la acción para deslinde. Y es por eso, o esto explica por qué en la parte final se indica que el objeto que se busca con la acción de deslinde es demarcar el límite en el terreno, es decir, trasladar la abstracción de los títulos y los planos al aspecto físico que es el lote, el suelo, el terreno. Con esto doy por terminada la exposición, así que dejo de compartir la pantalla. Una vez más agradezco la enorme generosidad de dedicarme parte de su valioso tiempo. Hasta la próxima.